Un cordial saludo para todos. Vamos a iniciar con las instrucciones para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Me presento, mi nombre es Astrid Aurivanesa Lizarazo Dulcey, de profesión base psicóloga y abogada en proceso de judicatura, asimismo especialista en seguridad y salud en el trabajo, con diferentes trayectorias a nivel profesional en el apartado de seguridad y salud en el trabajo en la ARL positiva, como docente cátedra en diferentes técnicos de seguridad y salud en el trabajo y complemento durante esta formación como docente en la Universidad de Pamplona y en la Universidad UIS, entre otros. Asimismo, frente al proceso relevante que nos compete en este momento, que es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, es de vital importancia indicar que es un instrumento creado por la Universidad Javeriana y en su momento por el denominado Ministerio de Protección Social en el año 2010 y que, acuerdo a la normatividad, solo puede ser aplicada por psicólogos con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esta normativa que nos da estos lineamientos, contamos en primera medida por la Constitución Política de Colombia, asimismo por la Ley 1010 del 2006, el Decreto 2566 del 2009, la Ley 1295 del 2005, la Ley 1562 del 2013 y principalmente la Resolución 2646 del 2008 y una de las más recientes, la 2764 del 2022. Dentro de este proceso nos indica que es el instrumento relevante para hacer el proceso de evaluación y diagnóstico del riesgo psicosocial presente en la empresa. Dicho instrumento, denominado como batería de riesgo psicosocial, nos permite, por un lado, identificar, evaluar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el puesto de trabajo, con la finalidad de promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores, bajo el entendido que haciendo estos apartados vamos a mejorar el clima organizacional, vamos a reducir los niveles de ausentismo laboral y por ende fortalecer el compromiso de los empleados. Frente a esta disminución, vamos a, además de ello, cumplir con la normativa legal, evitando sanciones y mejorando la adecuada implementación y gestión de la seguridad y salud en el trabajo para cada uno de los colaboradores. Dentro de esos instrumentos que conforman la batería, vamos a tener 4 fichas importantes o 4 cuestionarios importantes. Por un lado, vamos a tener el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, que es donde vamos a tener alguna diferenciación, pues se dividen en formato A y formato B. No se preocupen, ya previamente hemos hecho la revisión de las diferentes indicaciones para hacer la correcta división a quienes nos corresponderá formato A y formato B. ¿Listo? Y por otra parte, los demás cuestionarios sí son exactamente iguales, como son la ficha de datos sociodemográficos, el cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral y el cuestionario para la evaluación del estrés. Estos diferentes instrumentos conforman un solo método de evaluación, que es el famoso o el denominado batería de riesgo psicosocial. Precisamente recibe su nombre de batería porque está conformada por diferentes cuestionarios. En pantalla podemos ver en este momento que vamos a encontrar el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, que algunos tendremos el formato B y otros el formato A. Él estará previamente identificado precisamente por la letrica que nos aparece en la primera página de nuestra batería, que será nuestro certificado y aplicación de batería de riesgo psicosocial. Inicialmente estarán los datos que me corresponden a mí como persona idónea según la normativa, como psicóloga y con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, donde se nos indica que estamos certificando que estamos respondiendo a la batería de riesgo psicosocial. Entonces, en este primer apartado irá nuestro nombre, seguidamente nuestro número de cédula, la fecha y el nombre de la empresa, que en este caso para nosotros será MIT Salud IPS. Y en este apartado de abajo, a nivel izquierdo, tendremos la firma del trabajador. Este lo dejamos en blanco ya que será firmado por mí. Posteriormente, en la siguiente hoja tendremos el consentimiento informado, que grosso modo nos indica que cada una de la información que planteemos o que respondamos en el instrumento es de carácter confidencial, toda vez que los resultados de batería de riesgo psicosocial a nivel individual hacen parte de la historia laboral del trabajador. Y asimismo que decidimos voluntariamente participar en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial.
Recordemos que no es obligatorio responder la batería, sin embargo, se nos dice que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho y asimismo es un deber. Un derecho porque todos tenemos el derecho o se nos debe garantizar que trabajemos en un entorno laboral seguro y saludable. Y asimismo un deber porque debemos participar activamente en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y una parte importante de ese sistema de gestión es lo relacionado con salud mental y precisamente el documento idóneo o el instrumento idóneo acorde a normatividad y a los diferentes estudios es la batería de riesgo psicosocial. De ahí que esté la invitación pues abierta a que en la medida de lo posible todos respondamos la batería de riesgo psicosocial de forma honesta y objetiva para realmente poder en su momento identificar qué situaciones se pueden estar presentando en la empresa y asimismo pues se pueda plantear el plan de intervención que pueda o que pretenda mitigar o controlar el riesgo que esté o los riesgos que se presenten a nivel psicosocial. Entonces, dentro del consentimiento nuevamente tendremos nuestros apartados. En esta primera línea irá nuestro nombre completo, seguidamente irá el número de cédula o número de documento, la ciudad en la cual fue expedido el documento y marcamos con una X sí o no, dependiendo de si vamos a participar activamente en el proceso de aplicación de batería de riesgo psicosocial. Nuevamente, fecha, día, mes, año, ciudad, el municipio en el cual estemos en nuestras sedes, Saravena, Tame, Arauquita, Arauca, etc. Y en este caso, el nombre de la empresa, nuestra firma como trabajador y nuestro número de identificación. Seguidamente empezaremos a encontrar cada uno de los cuestionarios. ¿Cómo sabemos que empezamos a resolver un cuestionario? Porque nos aparecerán siempre estos recuadros de inicio, donde estará fecha de aplicación y número de identificación del respondiente. Es decir, acá colocamos fecha y acá colocamos el número de cédula que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nuestro número de identificación debe ir en cada uno de estos recuadritos, ya que es la forma de individualización e identificación de nuestras respuestas en cada cuestionario. Entonces, el primer cuestionario que nos encontraremos posterior a la hojita de certificación y al consentimiento será el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, ya sea que nos competa formato A o formato B. Cada uno de estos ítems o de estos cuestionarios tendrán unas preguntas que tendrán estas opciones de respuesta. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Se trata de opciones de respuesta de cierta periodicidad, es decir, por ejemplo, si en el ítem mi trabajo es repetitivo, si todos los días de la semana yo debo hacer un trabajo repetitivo, puedo escoger la opción siempre. Si por el contrario no es todos los días de la semana, pero si es varios días de ella, puedo escoger la opción casi siempre. Si hace parte de varias veces al mes, puedo colocar algunas veces y si ocurre de vez en cuando 1 o 2 veces en el año o 3, puedo colocar casi nunca y si nunca se presenta, pues selecciona la opción nunca. Sin embargo, si yo inicialmente consideré que la opción de respuesta era algunas veces, pero después analizando, leyendo bien la pregunta y adaptándola a mi puesto de trabajo, no necesariamente a todo lo que ocurra en la empresa, sino a mi puesto de trabajo, y me doy cuenta que ya no es algunas veces, sino siempre, no hay ningún inconveniente. Puedo tachar la respuesta, seguirá siendo validera, lo importante es que logre identificarse cuál es la opción en la cual yo estoy decidiendo dejar. ¿Listo? Y se hará con cada uno de los ítems del cuestionario bajo esta modalidad. Simplemente debo colocar una X en la frecuencia que considere que se adapta a mis diferentes actividades. Posteriormente, dentro de ese mismo cuestionario, cuando lleguemos después de la pregunta 105, acá suelen haber dudas, porque no se genera el siguiente ítem. Tengo que generar relación o atención a clientes y usuarios. Entonces, aquí hay que tener la diferenciación que clientes o usuarios se hacen de forma interna o externa. Es decir, si yo no tengo que atender directamente a personal externo a la empresa, que los denomino como clientes o usuarios, son clientes o usuarios externos.
pero, por ejemplo, si debo atender o debo trabajar en equipo con mis compañeros de trabajo, son clientes internos. Entonces, cuando yo hago la denominación en el documento de si trabajo o no en atención con clientes o usuarios, no necesariamente deben ser solo personas externas a la empresa. También se denominan a mis compañeros de trabajo. ¿Listo? Entonces, si yo debo trabajar en coinonía o en equipo con otros compañeros de trabajo y brindarles atención o ayuda o un trabajo complementario, pues respondería la opción sí. Si respondo la opción sí, debo responder cada una de las preguntas asociadas a esa tablita de 106, 107 hasta la 114. Si por el contrario no debo brindar atención ni a clientes internos, es decir, compañeros de trabajo, ni a clientes externos, y marco la opción no, no debo responder la tablita. De una vez paso a la siguiente parte. Este apartado de la pregunta después de la 105 aparece tanto para el formato B como para el formato A. ¿Listo? Sin embargo, la pregunta 115 va a aparecer solo para el formato A y me va a preguntar lo mismo. ¿Soy jefe de otras personas en mi trabajo? En este caso, si yo tengo personal a cargo, respondería que sí y debo responder cada una de las preguntas que siguen posterior a ella. Si por el contrario no tengo personal a cargo, respondería que no y no debo responder las preguntas de ese apartado de la tabla, es decir, de 115 en adelante, ¿vale? Seguidamente encontraremos el siguiente cuestionario, que como lo decíamos hace un momento, ¿cómo sé que voy a iniciar el siguiente cuestionario? Porque me va a aparecer el apartado de fecha de aplicación y número de identificación del respondiente. Entonces, nuevamente coloco fecha y nuevamente coloco mi número de cédula, ¿vale? Favor recordar llenar todos los daticos, incluyendo estos recuadros. Y acá empezaré a llenar mis datos en el formato de fichas de datos generales. En este apartado de ítem 5 debo marcar solamente el último nivel de estudios que haya alcanzado. Si no he generado ningún nivel de estudio, marco ninguno. Pero si por el contrario estoy ejerciendo un posgrado, pero aún no lo he finalizado, marco incompleto, porque es el último estudio que he realizado. Si solamente generé o finalicé mi bachillerato, pues genero bachillerato completo, ¿sí? Entonces, solamente escojo la de mayor o la de mayor altura o el proceso que finalmente esté dentro de mi proceso de educación. Solo debo marcar uno, no todos, ¿vale? En el proceso de cuál es su ocupación o profesión, vamos a diligenciar en lo cual nosotros nos formamos o tenemos como habilidad. Bajo el entendido que ocupación lo vamos a entender como aquel rol que tenemos o que ejercemos sin necesidad de una formación académica previamente de por medio, sino que digamos que es más desde la experiencia. Y profesión, ¿sí? Desde ese proceso en el cual hayamos estudiado y formado académicamente. No necesariamente debe ser exactamente el mismo rol o el cargo que tenga en la empresa porque hace referencia a mi formación. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo ser auxiliar administrativo, pero puedo estar contratada como secretaria. ¿Listo? Entonces no necesariamente el proceso de ocupación puede ser exactamente el mismo rol de mi contrato de trabajo. Luego en el ítem 12 nos va a preguntar hace cuántos años trabajo en la empresa. No en el cargo actual necesariamente, sino desde el momento en que ingresé a la empresa. Si llevo menos de un año, coloco una X en el primer recuadro y si llevo más de un año, anoto cuántos años llevo en la empresa. 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? En este caso, sí vamos a escribir cuál es el nombre del cargo que ocupamos en la empresa, es decir, cuál es el rol por el cual yo fui contratado para ejercer mi actividad dentro de la empresa, el cargo que esté en mi contrato laboral, ¿listo? O en mi contrato de prestación de servicios. Luego voy a indicar cuál es el rol que más se parece al mío, ¿listo? Entonces, si estoy dentro del proceso operario, operador, ayudante, servicios generales, que no me implica como tal un proceso a nivel de certificación de estudios, puedo seleccionar la primera categoría, ¿listo? Si por el contrario estoy dentro del proceso de asistente, apoyo técnico, administrativo o auxiliar, colocaré
la X en este segundo campito. Si ya estoy más como profesional, técnico o tecnólogo directamente dentro de mi cargo y yo no genero un proceso de auxiliatura, sino que dirijo el proceso o genero la responsabilidad dentro de este apartado. Y si tengo personal a cargo, pues será este apartado de jefatura. Solo debo escoger uno de ellos. Y en este caso sí vamos a evaluar hace cuántos años estoy desempeñando mi cargo actual. Puede que mi cargo inicial en la empresa y mi cargo actual sean el mismo, por ende el tiempo que lleve en la empresa y el tiempo que lleve en el cargo serán el mismo, pero también pueden haber situaciones donde sean diferentes. Entonces, si yo inicié, por ejemplo, como auxiliar y en el momento estoy como profesional, puede que no coincida el término en el que inicié en la empresa con el cargo, ¿listo? Entonces, si en el cargo actual llevo menos de un año, marco acá con una X, y si llevo más del año, coloco la totalidad de años que lleve desempeñando ese cargo. Y en este 16 vamos a escribir el nombre del departamento organizacional. ¿Listo? Este departamento no es geográfico, sino es hacia qué área de la empresa pertenecemos. Talento humano, contabilidad, urgencias, etc. ¿Listo? Bueno, de este apartado no quiere decir que estas sean las únicas ítems de fichas de datos generales, solo que en ellas es donde algunas ocasiones suele haber dudas, preguntas o inquietudes. Seguidamente vamos a encontrarnos con el cuestionario de factores psicosociales extralaborales. Nuevamente me tendrá mi ítem de fecha de aplicación y mi número de identificación. Vuelvo y lleno los daticos. ¿Listo? Este cuestionario de factores psicosociales extralaborales va a tener las mismas opciones de respuesta que el intralaboral, es decir, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. De igual manera, si en algún momento marqué, por ejemplo, casi nunca y luego la quiero cambiar por siempre, no hay ningún inconveniente. Puedo tachar, pero que sea claro cuál es la opción de respuesta que voy a decidir dejar como correcta. ¿Sí? O con la cual más me alineo, porque pues realmente en este proceso no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que es más la forma en la que manifestamos, de qué manera estamos percibiendo las diferentes circunstancias que pueden influir de forma positiva o negativa en la salud mental del trabajador. Posteriormente vamos a encontrar el cuestionario para la evaluación del estrés, nuevamente fecha de aplicación, número de identificación del respondiente. Nuevamente vamos a leer cada uno de los ítems y marcaremos la opción con la cual más nos identifiquemos dentro del último mes. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Realmente lo que compromete digamos que respuestas de la batería de riesgo psicosocial. Grosso modo intenté colocar las situaciones que en algún momento suelen generar dudas o inquietudes. Sin embargo, si en algún momento se presenta alguna dificultad o alguna situación que consideremos que necesitamos preguntar, con muchísimo gusto lo pueden hacer, ya sea por intermedio de la persona de auxiliar en SST, o ella directamente los contactará conmigo para poder dar la indicación pertinente o necesaria. Realmente lo que invitamos con este proceso es que en la medida de lo posible respondamos de la forma más honesta, ¿sí? Porque es como el mecanismo o la herramienta que vamos a tener para poder diagnosticar o evaluar cómo se encuentra la empresa a nivel de protección de salud mental. ¿Listo? Por favor, intentemos responder objetivamente, ¿sí? No necesariamente mis respuestas deben ser igual a las de mi compañero, porque pues recordemos que contamos con el apartado o la particularidad del riesgo psicosocial, y es que puede que lo que para mí sea un efecto negativo, para el otro sea un efecto positivo. ¿Listo? Entonces, el riesgo psicosocial tiene esa particularidad, que tiene esa evaluación subjetiva, contraste a la evaluación objetiva. Entonces, les agradezco a todos que seamos muy honestos en nuestras respuestas. Nuevamente se reitera la confidencialidad de la información. En algún momento, efectivamente, sí se hace un análisis y una publicación de resultados, pero esos análisis o publicación de resultados se hacen frente a la tabulación general de ellos. Y quien genera la custodia de esa información soy yo, ¿vale? Como especialista en SST. Entonces, nadie más va a tener acceso a esa información una vez esté tabulada. ¿Listo? Entonces solamente si hay un consentimiento previo de parte de ustedes
donde permitan el acceso a que conozcan sus resultados a nivel individual, se podrán indicar o generar el traslado de esos resultados. Por el contrario, no se puede ni se debe hacer ese traslado de análisis individuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque está prohibido en la norma y es precisamente que busca proteger la individualidad y propiciar que se responda de una forma honesta, objetiva y adaptada a las necesidades del puesto de trabajo. Espero que haya sido clara la explicación, que podamos responder, que realmente el instrumento es bastante intuitivo, pero si en algún momento se genera alguna duda, pregunta o inquietud, con muchísimo gusto será resuelta. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su atención, espero que podamos resolverlo y que obtengamos el mejor proceso para todos.